Hoy vamos a exponer acerca de los acceso a la red, incluyendo los protocolos, donde se va a abarcar los siguientes temas. Los temas de protocolo de capa física, medios de red, protocolos de capa de enlace de datos, control de acceso al medio, protocolos de Ethernet, switch de LAN, protocolos de resolución de direcciones. Nuestro equipo está conformado por Juan Enrique Torres Martínez, yo y Josué Omar Martínez Exiga. Sea una conexión a una impresora local en el hogar o un sitio web en otro país. Para que pueda producir cualquier comunicación de red se debe establecer antes una conexión de red local. Una conexión física puede ser una conexión por cable o una conexión inalámbrica mediante ondas de radio. El tipo de conexión física utilizada depende de la configuración de red. Por ejemplo, en muchas oficinas corporativas los empleados tienen PC de escritorio o portátiles que se conectan físicamente mediante cables a un switch compartido. Este tipo de configuración se denomina red cableada. Los datos se transmiten a través de un cable físico. Además de las conexiones por cable, muchas empresas también ofrecen conexiones inalámbricas para PC portátiles, tablets y smartphones. En el caso de los dispositivos inalámbricos, los datos se transmiten mediante ondas de radio. La conectividad inalámbrica es común a medida de que las personas y las empresas descubren sus ventajas. Los dispositivos en una red inalámbrica deben estar conectados a un punto de acceso inalámbrico, AP o enrutador inalámbrico. El router inalámbrico son los componentes de un punto de acceso. Las antenas inalámbricas, estas están integradas dentro de la versión del router que se muestra en la figura anterior, que sería la que tenemos aquí en pantalla. Varios puertos de switch de Ethernet y un puerto de Internet, al cual en una oficina corporativa la mayoría de los hogares ofrece conectividad cableada e inalámbrica a las redes. Las cifras mostrando un router doméstico y una computadora portátil que se conecta a la red de área local LAN. La conexión por cable del router inalámbrico por tarjetas de interfaz de red. La tarjeta de interfaz de red NIC conectada a un dispositivo de red. Las NIC de Ethernet se utilizan para una conexión por cable, como se muestra en la figura que está aquí, mientras que las NIC de una área local inalámbrica WLAN se utilizan para conexión inalámbrica. Los dispositivos para usuarios finales pueden incluir un tipo NIC o ambos. Una impresora de red, por ejemplo, puede contar con solo una NIC Ethernet y por lo tanto debe ser conectada a la red mediante el cable Ethernet. Otros dispositivos como las tabletas y los teléfonos inteligentes pueden conectarse solo a una NIC WLAN y deben utilizar una conexión inalámbrica. La conexión por cable NIC Ethernet es determinado un rendimiento. No todas las conexiones físicas son iguales a la hora de conectarse a una red. La capa física de OSI proporciona los medios de transporte de los bits que conforman una trama de capa enlace de datos a través de los medios de red. Esta capa acepta una trama completa desde la capa de enlace de los datos y la codificación de una secuencia de señales que transmiten en los medios locales. Un dispositivo final o un dispositivo intermediario recibe los bits codificados que compone una trama. Estándares de la capa física. Los protocolos y las operaciones de las capas OSI superiores llevan a cabo un software diseñado por ingenieros en software e informática. El grupo que trabaja de ingeniero en Internet, IETF, define los servicios protocolos conjuntos con TCP y IP. La capa física consta de circuitos electrónicos, medios y conectores desarrollados por ingenieros. Por lo tanto, es necesario de las principales organizaciones especificadas e ingeniería electrónica y comunicaciones que definen los estándares de riesgo en hardware. Muchas organizaciones internacionales y nacionales que regulan y gubernamentales, que argumentan y privatizan el establecimiento y mantenimiento de los estándares de capacidad física. Por ejemplo, los estándares de hardware, medios, codificaciones y señalización de la capa física están definidos y regidos por estas organizaciones estándares. La Organización Internacional de la Estandarización, ISO, Asociación de Industrias Telecomunicaciones, TIA, y Asociación de Industrias Electrónicas, EIA, Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT,
Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, ANSI, Instituto de Ingeniero Electrónico y Electrónico, IEEE, autoridades nacionales reguladoras de telecomunicaciones, incluida la Federación de Comunicación y Comisión FCC de los Estados Unidos y del Instituto Europeo de los Estándares de Comunicaciones, ETSI. Componentes físicos. Los estándares de capa abarcan tres áreas funcionales: componentes físicos, condición, señalización. Los componentes físicos son dispositivos, hardware, electrónicos, medios y otros conectores que transmiten señales que representan bits. Todos los componentes hardware, como NIC, interfaces y conectores, materiales, diseños, todo de cables, se especifican los estándares asociados con capa física. La codificación de línea es un método que se utiliza para convertir una transmisión de bits de datos en un código predefinido. Los códigos son grupos de bits utilizados para ofrecer un patrón predecible que pueda conocer tanto el emisor como el receptor. En otras palabras, la codificación es un método o patrón utilizado para representar la información digital. La capa física debe ser generada por las señales inalámbricas, ópticas o electrónicas que representan los unos y los ceros. En los medios, la forma que representan los bits se denomina la señalización. Los estándares de capacidad física deben definirse de tipo señal presentar 1 y que tipo de señal representada es un 0. Puede ser tan simple como cambio de nivel de señal eléctrica o de un pulso óptico. Ancho de banda. Los diferentes medios físicos admiten la transferencia de bits a distintas velocidades. La transferencia de datos generalmente se discute en términos de ancho de banda. El ancho de banda es la capacidad que un medio puede transportar de datos. El ancho de banda digital mide la cantidad de datos que se pueden fluir desde un lugar hacia otro en un periodo de tiempo determinado. El ancho de banda generalmente se mide en kilobits por segundo, megabits por segundo o gigabits por segundo. En ocasiones el ancho de banda piensa como velocidad que viajan los bits, sin embargo esto no es adecuado. Por ejemplo, tanto en Ethernet a 10 megabits como a 100 megabits, los bits se envían a la velocidad de la electricidad. La diferencia es el número de bits que transmite por segundo. Una combinación de factores del ancho de banda del práctico de una red, las propiedades de los medios físicos, las tecnologías seleccionadas para la señalización y la detección de señales de red, las propiedades de los medios físicos, las tecnologías actuales y las leyes de física desempeñan una función al momento de determinar el ancho de banda disponible. Terminología del ancho de banda. Latencia. El concepto de latencia se refiere a la cantidad de tiempo incluidas las demoras que le toman a los datos transferir desde un punto determinado hasta otro. Rendimiento. El rendimiento es la medida de transferencia de un bits a través de los medios durante un periodo de tiempo determinado. Debido a los diferentes factores, el rendimiento generalmente no coincide con el ancho de banda, especificando en las implementaciones de la capa física. El rendimiento suele ser mejor que el ancho de banda. Hay muchos factores que influyen en el rendimiento: la cantidad de tráfico, el tipo de tráfico, la latencia creada por la cantidad de dispositivos de red encontrados en el origen y el destino. Capacidad de transferencia útil. Output. Existe una tercera medición para evaluar la transferencia de datos utilizable que se conoce como la capacidad de transferencia útil. La capacidad de transferencia útil es la medida de datos utilizada transferidos durante un periodo determinado. La capacidad de transferencia útil es el rendimiento menos la sobrecarga de tráfico para establecer sesiones, acuses de recibo, encapsulación y bits retransmitidos. La capacidad de transferencia útil siempre es menor que el rendimiento, que generalmente es menor que el ancho de banda. Características del cableado de cobre. El cableado de cobre es un tipo más común de cable utilizado en las redes de hoy en día. De hecho, el cableado de cobre no es solo un tipo de cable. Hay 3 tipos diferentes de cableado de cobre que se utiliza cada uno en situaciones específicas. Las redes utilizadas en los medios de cobre porque son económicas, fáciles de instalar,
tienen una baja resistencia a la corriente eléctrica. Sin embargo, estos medios están limitados por la distancia y la intercepción de señal. Los datos que se transmiten en los cables de cobre son impulsos electrónicos. Un detector de interfaz de red de un dispositivo de destino debe recibir una señal que pueda decodificarse exitosamente para que coincida con la señal enviada. No obstante, cuando más lejos viaja la señal, más se deteriora. Esto se denomina atenuación de una señal. Por este motivo, todos los medios de cobre deben seguir distancias estrictas según las especificaciones de los estándares de los rigen. Los valores de temporización y voltaje de los pulsos electrónicos también son vulnerables a la interfaz de dos fuentes, interfaz electromagnética o interfaz de radiofrecuencia. Las señales MI y RFI pueden distorsionar y dañar señales de datos que transportan medios de cobre. Las posibles fuentes de MI y RFI reciben las ondas de radio y dispositivos electromagnéticos como las luces fluorescentes o motores electrónicos. Crosstalk. Se trata de permutación casual por los campos electrónicos o magnéticos de una señal de hilo o a la señal de hilo adyacente. En los circuitos telefónicos, el crosstalk puede provocar que se escuche parte de la conversación de voz en un circuito adyacente. En especial cuando una corriente eléctrica fluye por un hilo, crea un pequeño campo magnético circular alrededor de dicho hilo. Puede captar un hilo adyacente. Para contrarrestar el efecto negativo del MI y el RFI, algunos tipos de cable de cobre empaquetan un blindaje necesario que requiere una conexión de tierra adecuada. Tipos de cobre algunos tipos de cobre tienen par de hilos de circuitos compuestos trenzados para cancelar dicho tipo de interfaz en forma eficaz. La susceptibilidad de los cables de cobre al ruido electrónico también pueden utilizar esta recomendación. La elección de tipo a la categoría de cable más adecuada en un entorno de red determinada, el diseño de infraestructura del cable para evitar la fuente de interferencia posible conocidas en la estructura del edificio, el uso de técnicas de cableado para incluir el manejo y la determinación apropiada de los cables. Los tipos de cables se componen en tres secciones: par trenzado no blindado, UTP. El cableado de par trenzado no blindado es el medio de red más común. El cableado UTP, que se determina con conectores RJ45, se utiliza para interconectar hosts de red con dispositivos intermediarios de red como switches y routers. En las redes LAN, el cableado UTP consta de 4 pares de hilos codificados por colores que están trenzados entre sí y recubiertos con un revestimiento de plástico flexible que los protege contra daños físicos menores. El trenzado de los hilos ayuda a proteger contra la interferencia de las señales de otros hilos. El par trenzado blindado, STP. El par trenzado blindado proporciona una mejor protección contra el ruido que el cableado UTP. Sin embargo, en comparación con el cable UTP, el STP es mucho más costoso y difícil de instalar. Al igual que el cable UTP, el STP utiliza el conector RJ45. El cable STP combina las técnicas de blindaje para contrarrestar el MI y el RFI, y el trenzado de los hilos para contrarrestar el crosstalk. Para obtener un máximo beneficio al blindaje, los cables STP terminan con conectores de datos STP blindados especiales
Si el cable no se conecta a tierra correctamente, el blindaje puede actuar como antena y captar señales no deseadas. El cable STP que se muestra 4 pares de hilos, cada uno de estos pares es empaquetado primero con un blindaje de hoja metálica y luego un conjunto que se empaqueta con una malla tejida o una hoja metálica. El cable coaxial. El cable coaxial obtiene su nombre de hecho de que hay dos conductores que comparten el mismo eje, como se muestra en la figura que está en pantalla. El cable coaxial consta de lo siguiente: se utiliza un conductor de doble cobre para transmitir las señales electrónicas, una capa de aislamiento plástico flexible que rodea el conductor de cobre sobre una materia aislante. Hay una malla de cobre tejida o una hoja metálica que actúa como segundo hilo en el circuito y como blindaje para el conductor interno. La segunda capa o blindaje reduce la cantidad de interferencia electromagnética externa. La totalidad del cable está cubierta por un revestimiento para evitar daños físicos menores. Existen diferentes tipos de conectores con cable coaxial. Los conectores bayoneta de tipo N y F. Aunque el cable UTP sea reemplazado por el cable coaxial en las instalaciones de Ethernet modernas, del diseño del cable coaxial se utilizan las siguientes situaciones: instalaciones inalámbricas e instalaciones de Internet por cable. El cableado de fibra óptica es el tipo de cableado utilizado en las redes, debido a que es caro. No hay tipos tan utilizados en diversos cableados de cobre, por lo tanto el cableado de fibra óptica tiene ciertas propiedades que hacen que mejore opciones en ciertas situaciones que descubrirán en este tema. El cableado de fibra óptica transmite datos de distancia más largas y con ancho de banda mucho más alto que cualquier otro medio de red. A diferencia de los cables de cobre, el cable de fibra óptica puede transmitir señales con menos atenuación y totalmente inmune al MI y RFI. El cable de fibra óptica se utiliza para interconectar dispositivos de red. La fibra óptica es un hilo flexible, pero puede extremadamente ser delgado y transparente como un vidrio puro. No es muy grueso, pero es más grueso que un cabello humano. Los bits se codifican en la fibra como impulsos de luz. El cable de fibra óptica actúa como guía de ondas a una tubería de luz para transmitir la luz entre los dos extremos de una pérdida mínima de señal. A modo de analogía, imagina un rollo de toallas de papel vacío que tiene un interior recubierta con papel reflejante. Este rollo mide 1000 metros de largo y tiene un pequeño puntero láser que se utiliza para enviar señales de código Morse a la velocidad de la luz. Básicamente así es como funciona el cable de fibra óptica, excepto que tiene diámetros más pequeños que se utilizan tecnologías de emisor receptor de luz sofisticadas. Fibra óptica monodo SMF consta de núcleos muy pequeños y utiliza tecnología láser para enviar un rayo de luz, como se muestra en la figura SMF. Es popular en la situación de larga distancia que abarca cientos de kilómetros, como la requerida en la aplicación telefónica a larga distancia y televisión por cable. Fibra óptica multimodo MMF consta de un núcleo más grande y utiliza emisores LED para enviar pulsos de luz. Específicamente, la luz de LED ingresa a la fibra multimodo en diferentes ángulos. Como se muestra en la figura, se usa mucho en las redes LAN debido a que puede alimentarse mediante LED de bajo costo. Proporciona un ancho de banda de hasta 10 GB a través de longitudes en enlaces de hasta 550 metros. Propiedades de los medios inalámbricos. Es posible que
que toma este curso usando tablets, teléfonos inteligentes. Esto es posible debido a los medios inalámbricos. Esta tercera forma de conexión de la capa física en una red. Los medios inalámbricos transportan señales electromagnéticas que representan los dígitos binarios de las comunicaciones de los datos mediante frecuencias de radio y microondas. Los medios inalámbricos proporcionan las mejores opciones de movilidad de todos los medios y la cantidad de dispositivos habilitados para la tecnología inalámbrica sigue aumentando. La tecnología inalámbrica es ahora la principal forma de los usuarios que se conectan a la red doméstica y empresariales. Estas son algunas de las limitaciones de la tecnología inalámbrica: el área de cobertura y la interferencia, la seguridad, medios compartidos. LAN inalámbrica. Una implementación común en la tecnología inalámbrica de datos permite a los dispositivos conectarse de una forma inalámbrica a través de una LAN. En general, una WLAN requiere de los siguientes dispositivos de red: punto de acceso inalámbrico y adaptadores de NIC inalámbricos. La capa de enlace de datos. La capa de enlaces de datos del modelo OSI, como se muestra en la figura, prepara los datos de red para la red física. La capa de datos es responsable de comunicarse de tarjeta de interfaz a red a tarjeta de interfaz de red. La capa del vínculo de datos realiza lo siguiente: permite a las capas superiores acceder a los medios de protocolo. Capa superior no conoce completamente el tipo de medio que se utiliza para reenviar los datos. Acepta datos, generalmente paquetes de capa 3, es decir, IPv4 o IPv6, y las encapsula en tramas de capa 2. Controla cómo los datos se controlan y reciben en los medios. Intercambia tramas entre puntos finales a través de los medios de red. Recibe datos encapsulados generalmente en paquetes de capa 3 y los dirige a protocolos de capa superior adecuado. Realiza la detección de errores y rechaza cualquier trama dañada. De enlace de datos IEEE 802 LAN, control de enlace lógico LLC, control de acceso medios MAC. La subcapa MAC proporciona encapsulamiento de datos, determinación de tramas, direccionamiento, dirección de errores. Provisión de acceso a los medios. Cada entorno de red que los paquetes se encuentran cuando viajan desde un host local hasta un host remoto pueden tener características diferentes. Por ejemplo, una LAN de Ethernet generalmente consta de muchos hosts que permiten el acceso en el medio de red. La subcapa MAC resuelve esto. Con los enlaces series, el método de acceso solo puede constituir de una conexión directa entre los dos dispositivos, generalmente los dos routers. Por lo tanto, pues, se requieren las técnicas empleadas por el subcapa MAC IEEE 802. Cada salto a lo largo de la ruta de un router realiza las siguientes dos funciones de capa: acepta trama proveniente de un medio, descapsula tramas, vuelve a encapsular el paquete de una trama, reenvía una trama adecuada al medio de segmento de la red física. Estándares de la capa de datos. Los protocolos de los enlaces de datos generalmente no están definidos en una sola solicitud de comentarios. A diferencia de los protocolos de las capas superiores del conjunto TCP/IP, el grupo de trabajadores de ingeniería de Internet IETF mantiene los protocolos y servicios funcionales para el conjunto de protocolos TCP/IP en las capas superiores, pero no define la función y el funcionamiento de la capa de acceso a la red TCP/IP. Las organizaciones de ingeniería que defienden abiertos el protocolo se aplican a la capa de accesos a la red, es decir, las capas físicas y enlace de datos OSI, incluyendo lo siguiente: Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos, IEEE, Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, Organización Internacional para la Estandarización, ISO, Institución Nacional Estadounidense de Estándares, ANSI. Topologías físicas y lógicas.
La topología física identifica las conexiones físicas y cómo se interconectan los dispositivos finales y los dispositivos intermediarios, es decir, routers, switches y puntos de acceso inalámbricos. La topología también puede incluir una ubicación específica del dispositivo como número de habitación y la ubicación en el rack del equipo. Las topologías físicas generalmente son puntos a punto o en estrella. Topología lógica. Se refiere a la forma en que una red transfiere tramas de un nodo al siguiente. Esta topología, las conexiones virtuales mediante interfaces de dispositivo y esquemas de direccionamiento IP de capa tercera. Topología WAN de punto a punto. Las topologías físicas punto a punto conectan dos nodos directamente como se muestra en la figura. En esta disposición los dos nodos se tienen que compartir los medios de otros hosts. Además, cuando se utiliza un protocolo de comunicación de serie, protocolo punto a punto, un nodo hace ninguna determinación sobre si tiene una trama entrante o destinada para el nodo. Topologías de LAN. En la LAN multiacceso, los dispositivos finales, es decir, nodos, están interconectados utilizando topologías estrella o estrellas extendidas, como se muestra en la figura. Con este tipo de topología, los dispositivos finales están conectados a un tipo de dispositivo intermediario central, en este caso como un conmutador Ethernet. Una estrella extendida extiende una topología interconectada, varios conmutadores Ethernet. La topología en estrella es fácil de instalar, es muy estable, es fácil de agregar y quitar dispositivos finales y es fácil de resolución de problemas. La primera topología de estrella interconectaba terminales mediante bus Ethernet. A veces es posible que haya dos dispositivos conectados en la LAN Ethernet. Un ejemplo son dos routers interconectados. Este sería un ejemplo de Ethernet utilizando una topología de punto a punto. Topología LAN heredada. La topología LAN incluye dos tipos de topologías: bus y anillo. La trama. En este tema se describe a detalle lo que sucede en la trama, en el vínculo de datos a medida que se mueve a través de una red. La información anexada a una trama está determinada por el protocolo que se utiliza. El protocolo de enlace de datos es responsable de las comunicaciones de NIC a NIC dentro de la misma red. Si está bien, existen muchos protocolos de capa de enlace de datos diferentes que se describen en la trama de la capa de enlace de datos. Cada tipo de trama tiene tres partes básicas: encabezado, datos y remolque. Campos de la trama. Los campos de la trama incluyen lo siguiente: indicadores de arranque y detención de trama, direccionamiento, tipo, control de datos y direcciones de capa 2. La capa de enlaces de datos proporciona direccionamiento utilizando el transporte de una trama a través de un medio local compartido. Las direcciones de este dispositivo en esta capa se llaman direcciones físicas. El direccionamiento de la capa de enlaces de datos está contenido en un encabezado de la trama y especifica el nodo del destino de la trama de la red local. Normalmente se encuentra al principio de la trama, por lo que el NIC puede determinar rápidamente si coincide con una propia dirección de capa 2 antes de aceptar el resto de la trama. El encabezado de la trama también puede contener una dirección de origen de trama. Este módulo comienza con una discusión entre la tecnología Ethernet, incluida una explicación de su capa MAC y los campos de trama Ethernet. Ethernet es una de las tecnologías LAN utilizadas hoy en día, siendo la LAN inalámbrica WLAN. Ethernet utiliza comunicaciones por cable, incluyendo pares trenzados, enlace de fibra óptica, cables coaxiales. Ethernet funciona en la capa de enlace de datos y en la capa física. Es una familia de tecnología de red definida en los estándares IEEE 802.2 y 802.3. Ethernet soporta los siguientes anchos de banda: 10, 100 y 1000 subcapas de enlace de datos.
Los protocolos de IEEE 802 LAN y MAN incluyen Ethernet utilizando las dos capas independientes siguientes de la capa de enlace de datos para operar. Son el control de enlace lógico LLC y el control de accesos a medios MAC, como se muestra en la figura. Campos de trama de Ethernet. El tamaño mínimo de una trama de Ethernet es de 64 bits y el máximo de 1518 bits. Esto incluye los bits del campo de dirección MAC de destino a través del campo de secuencia verificada de la trama. Está compuesto por campos de preámbulo y delimitador de inicio de trama, campo de dirección MAC de destino, campo de dirección MAC de origen, tipo de longitud, campo de datos y campo de secuencia de verificación de trama.